Durante siglos, los conventos de clausura han sido vistos como lugares de paz, silencio y devoción. Espacios apartados del mundo, donde las personas que entraban lo hacían buscando una conexión más profunda con su fe. Muros altos, puertas cerradas, ventanas pequeñas. Desde fuera, parecían edificios tranquilos, incluso bellos. Pero detrás de algunos de esos muros, existieron realidades que durante mucho tiempo nadie se atrevió a contar. Esta no es una historia sobrenatural. No hay demonios ni apariciones. Lo que hace inquietante este relato es precisamente eso. Todo ocurrió de verdad, en distintos países, en distintas épocas y a personas reales. La clausura implica una separación casi total del mundo exterior. En muchos conventos, las monjas no podían salir bajo ninguna circunstancia. En otros, solo se permitía salir una vez cada muchos años, y siempre bajo supervisión. El contacto con la familia era mínimo, en algunos casos, inexistente. Las cartas eran revisadas, recortadas o directamente destruidas. Las noticias del exterior no llegaban. El tiempo se medía solo por campanas y rezos. Muchas mujeres entraron siendo muy jóvenes. Algunas ni siquiera comprendían lo que significaba realmente la clausura. Venían de familias humildes, religiosas o de entornos donde no había muchas opciones. A algunas se les dijo que era un honor, a otras que era un sacrificio necesario. A otras simplemente se les llevó allí. Una ex monja relató años después que entró con apenas 13 años. No entendía por qué su madre lloraba cuando la dejó en la puerta. Pensó que era emoción. No fue hasta mucho tiempo después cuando comprendió que aquella puerta no se abría fácilmente desde dentro. El primer día era siempre el más impactante. Se cortaba el cabello, se entregaba la ropa personal, se asignaba un hábito. El nombre, en muchos casos, también cambiaba. Era el inicio de una nueva identidad, o, como muchas describieron después, el inicio de la pérdida de la identidad anterior. Dentro del convento, todo estaba estrictamente controlado. No había decisiones personales. No se elegía cuándo dormir, cuándo comer, cuándo hablar o cuándo callar. El día comenzaba antes del amanecer. Rezos largos, repetitivos. Después, trabajo físico, limpieza, cocina, huertos, costura, mantenimiento. Todo en silencio o con palabras mínimas. El silencio no era una sugerencia, era una norma absoluta. Hablar sin permiso podía ser motivo de castigo. Mirar directamente a otra persona durante demasiado tiempo también. Mostrar emociones intensas se consideraba una debilidad espiritual. Reír en exceso era sospechoso. Llorar también. Con el tiempo, el silencio empezaba a afectar a la mente. Algunas mujeres describieron cómo perdieron la noción del tiempo. Días que parecían semanas, semanas que parecían meses. Sin relojes, sin noticias, sin referencias externas, la realidad se volvía difusa. Las confesiones eran frecuentes y obligatorias. No solo se confesaban acciones, sino pensamientos. Pensar en el pasado era pecado. Recordar a la familia era apego mundano. Dudar de las normas era rebeldía espiritual. Poco a poco, muchas aprendieron a vigilar su propia mente, a censurarse incluso cuando nadie las observaba. Los castigos rara vez eran violentos de forma directa. Eran más sutiles: aislamiento, privación de comida, horas adicionales de rezo, humillaciones públicas frente al resto de la comunidad, siempre bajo la idea de que era por su bien, por su salvación. Una mujer contó que pasó días enteros sola en una pequeña habitación sin ventanas. Solo una cama y una cruz. Nadie le habló.
Nadie le explicó cuándo saldría. Con el tiempo, dejó de contar los días. Empezó a dudar de sus propios recuerdos. El miedo no era inmediato, era progresivo. Se instalaba lentamente. Miedo a pensar mal, miedo a equivocarse, miedo a ser castigada, miedo a decepcionar, miedo a salir y miedo a quedarse. Con los años, algunas empezaron a escribir en secreto, cartas que nunca enviaron, diarios escondidos bajo colchones, dentro de paredes o enterrados en el suelo del huerto. Escribir era un acto prohibido, pero también era la única forma de recordar que seguían siendo personas. En esos escritos se repetían palabras como soledad, vacío, culpa, encierro. No hablaban de demonios ni de visiones. Hablaban de sentirse atrapadas, de no saber quiénes eran fuera de esas paredes. Salir del convento era extremadamente difícil, no solo por las normas, sino por el miedo. Muchas no sabían vivir fuera. No tenían dinero, ni estudios, ni experiencia. Algunas llevaban décadas sin ver el mundo exterior. No sabían usar un teléfono, ni manejar dinero, ni tomar decisiones simples. Una exmonja relató que al salir, el ruido de la calle le provocó un ataque de pánico. Los coches, las voces, las luces, todo era demasiado. Había pasado más de 30 años en silencio. Con el tiempo, en distintos países comenzaron investigaciones, testimonios que coincidían, documentos internos, cartas encontradas. Algunas instituciones reconocieron abusos psicológicos y negligencias graves. No todos los conventos funcionaron así. Muchos fueron y son lugares legítimos de fe, pero los que no lo fueron dejaron marcas profundas. Lo más inquietante es que muchas de estas historias salieron a la luz cuando las mujeres ya eran ancianas, cuando gran parte de su vida había pasado entre muros, cuando ya no buscaban justicia, solo ser escuchadas. Estas historias no buscan atacar la religión ni la fe de nadie. Buscan recordar que el silencio impuesto puede convertirse en una forma de violencia, que la obediencia absoluta puede borrar a una persona y que incluso en lugares sagrados pueden cometerse errores humanos con consecuencias irreversibles. Hoy, muchos conventos siguen existiendo. Muchos funcionan de forma sana y voluntaria. Pero estas historias nos recuerdan que no todo lo que se oculta tras muros altos es necesariamente paz. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Crees que estas historias deberían haberse contado antes? ¿O hay silencios que el mundo prefiere no romper? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias reales que casi nadie se atreve a contar.